Buenos días, jovencitos. Este es el segundo video en el que se da la ampliación al tema de nomenclatura de alcanos. En el video de hoy, básicamente trataremos los alcanos ramificados. Como les había comentado en el video anterior, existen dos tipos de alcanos, que son los alcanos lineales, los que forman básicamente filas o en los que no se ven radicales, y están también los alcanos ramificados. Los alcanos ramificados son en los que en su estructura se ven raíces o se ven radicales o se ven como acompañantes. Entonces vamos a ver aquí este ejemplo y vamos a empezar a nombrarlos. Básicamente para los alcanos ramificados se nos amplía un poquito el tema porque tenemos que tener en cuenta las reglas IUPAC. Recuerden que esas reglas IUPAC las tienen ahí muy bien específicas en la guía número 4 para que las revisen. Sin embargo, yo acá las voy a ir diciendo para recordárselas un poquito. Entonces, según la regla IUPAC, cuando tenemos un hidrocarburo ramificado, específicamente un alcano ramificado, lo primero que debo hacer es identificar la cadena principal. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar la cadena principal? Esa cadena principal debe ser la cadena que contenga mayor número de carbonos. Entonces, la vamos a escoger. Fíjense en este ejemplo. Si ustedes observan esta estructura, la número 1, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que si yo la escojo lineal, ¿sí? Si la escojo derecha, ese hidrocarburo tendrá 1, 2, 3 y 4. Pero fíjense que aquí hay otro. Entonces, puedo formar otra cadena. 1, 2, 3, 4. O puedo mirar por acá, 1, 2, 3. Entonces, la regla IUPAC es clara y me dice que debo escoger la cadena más larga. Es decir, o puedo escoger esta o puedo escoger esta. Fíjense en que ambas tienen 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4. Entonces, solo tengo dos posibilidades de cadena principal. Y ahora, la pregunta es, ¿cuál escogería? Para eso también está la regla IUPAC. ¿Y qué me dice la segunda regla IUPAC? Que en el caso en que mi hidrocarburo pueda escoger dos cadenas principales o dos cadenas tengan el mismo número de carbonos, mejor, mi cadena principal será aquella que tenga mayor número de ramificaciones o de radicales. Entonces, veamos, si escogemos esta, y por eso voy a poner mi lapicero, ¿cierto? Si yo escogiera esta, fíjense en que esto que me sobra por acá podría ser un radical. ¿Un radical de cuántos carbonos? De 1, ¿verdad? Ahora, si yo no escojo esta, sino que escojo esta, es decir, tapo aquí, ¿cierto? Que esta fuera mi cadena principal. ¿Qué me sobra de esa cadena principal? Esta, ¿cierto? Este sería mi radical. ¿De cuántos carbonos? De 1. Es decir, como ambos radicales tienen el mismo número de carbonos, puedo escoger cualquiera de las dos cadenas. Y siempre prefieran la lineal, la derecha, porque se les va a facilitar. En el caso que se pueda, prefieran siempre la lineal. Cuando no, pues ahí sí ya nos toca acomodarnos como tal a lo que traiga la estructura. Pero en este caso específico, yo puedo escoger como cadena principal esta cadena derecha. Recuerden que la cadena principal es la que tenga mayor número de carbonos. Y entonces, este jovencito por acá, que es lo que me sobra, no escribió. Este jovencito por acá, que es el que me sobra, será mi radical. Y este que ya marqué aquí será la cadena principal. Ahora,
¿qué me dice la regla IUPAC? Que en el caso en que mi hidrocarburo tenga un radical, debo enumerar la cadena principal, escuchen bien, de modo que le corresponda el menor número posible al radical. Esto suena muy difícil, pero en realidad es muy sencillo. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo enumerar mi cadena por dos o por cualquiera de los dos extremos. Si empiezo de aquí para allá, a este carbono le correspondería el número 1, 2, 3 y 4. O puedo enumerar por este lado 1, 2, 3 y 4. Pero la regla que me dice que debe corresponderle el menor número posible al radical. Entonces, si yo enumero de aquí hacia allá, en la posición 3 tengo el radical. Pero si yo enumero de aquí hacia allá, en la posición 2 tengo mi radical. Y la regla me dice que le debe corresponder el menor número posible al radical. Entonces, ¿por dónde enumero? Hacia allá. Entonces les voy a poner, simplemente los enumero, les pongo un numerito. Entonces, este carbón será el carbono 1, 2, 3 y 4. Eso es todo. Ahora, para darle el nombre, entonces ya les puse le di las posiciones a mi cadena principal. Ya sé que en la posición 2 tengo un radical. En la guía también les hablé acerca de los radicales. Los radicales básicamente se nombran de una manera muy similar a los prefijos, pero digamos que lo que cambia es la terminación, porque ya para la terminación como tal del radical termina en la palabra il, o también se puede terminar en la palabra hilo, ¿sí? Pero preferiblemente con il. Entonces, aquí, este es mi radical. ¿Cuántos carbonos tiene este radical? Tiene 1, ¿cierto? Entonces, si tiene 1, el prefijo será met. Y como es un radical, la terminación será il. Entonces, este radical recibe el nombre de metil. Met porque tiene un carbono, il porque es un radical. Ahora, para nombrarlo, la regla o la norma IUPAC me dice que lo primero que debo hacer es anotar la posición en la que está ubicado el radical. Entonces, la vamos a anotar por acá. ¿En qué posición está ubicado este radical? En la posición 2. Entonces, esto me quedaría 2. Ahora, para separar los números de las letras, debo utilizar un guión. ¿En qué posición está radical? 2. Separo con guión. Ahora nombro el radical. ¿Qué nombre recibe este radical? Ya lo habíamos nombrado. Metil. ¿Cierto? No tengo más radicales. Ya nombré el único radical que tengo. Y ahora sí nombro mi cadena principal. ¿De cuántos carbonos es mi cadena principal? De 4. Reviso nuevamente mi tablita, que ya se la deben saber. Si tiene 4 carbonos será un but. Como todos estos son enlaces simples, ya dijimos que es un alcano, es decir que la terminación es ano. Entonces ya nombré el radical, ahora nombro mi cadena principal como lo hicimos en los alcanos lineales. Entonces esto será un butano. Entonces este 2-metil corresponde al radical y el butano como tal corresponde a la cadena principal. Ahora, vamos a ver por acá otro ejemplo para que les quede un poquito más claro. Vamos a hacer esta estructura. Carbono unido a un carbono, a otro por acá. Le vamos a poner
por acá un carbono y por acá le vamos a poner este otro. Y voy a completar la estructura. Recuerden que el carbono siempre debe formar la tetravalencia. Entonces, acá tiene 1, es decir que me faltarían 3. Acá tiene 2, me faltarían 2. Acá este carbono tiene 1, es decir, me faltarían 3. Este tiene 3, me faltaría 1 solito. Este tiene 3, me faltaría 1 solo. Este tiene 2 y con otros 2 ya cumple el cuarteto. Y aquí con 3, para que con otro más me forme la tetravalencia. Este otro carbono tiene 2, más otros 2 forma 4. Acá hay 1, más otro, me formaría la tetravalencia. Este ejemplo, ¿qué es lo primero que debo hacer? Elegir la cadena principal. Entonces, la vamos a buscar. Fíjense, yo generalmente siempre busco la más fácil, la que está derecha, pero no siempre la más derecha. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. ¿Qué otra cadena puedo escoger por acá? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, no puede ser cadena principal porque es más pequeña. Por acá, 1, 2, 3, 4, 5. Tampoco puede ser cadena principal. ¿Qué otra? 1, 2, 3, 4, 5. La única, no tengo otra opción, es esta. ¿Por qué? Porque es de 6 carbonos. Entonces, yo generalmente la subrayo para que me quede mucho más fácil interpretarlo. Entonces, esta viene siendo mi cadena principal. Ahora, voy a identificar los radicales. ¿Quién sería radical? Este jovencito por acá es un radical y este otro por acá es un radical. Ahora los vamos a nombrar. Antes de empezar, vamos a nombrar los radicales. Entonces, empecemos por este. Este radical, fíjense en que tiene solo un carbono. Entonces, debo anteponer la palabra met y como es un radical, debe terminar en il. Es decir, que este es un metil. Ahora, fijémonos en este otro radical. Tiene 2 carbonos. Entonces, como tiene 2 carbonos, debo anteponer la palabra et. Y como es un radical, debe terminar en il. Entonces, este es un etil. Ahora, ¿qué me dice la regla IUPAC? Que debo enumerar de modo que le corresponda el menor número posible a los radicales. Entonces, puedo enumerar de aquí hacia allá o de allá hacia acá, ¿cierto? Entonces, fíjense, si me voy por este lado, en la posición 1, 2, 3, tengo mi primer radical. Si me vengo por este lado, en la posición 1, 2, 3, tengo también mi primer radical, es decir, tengo un empate. ¿Y cómo hago para desempatarlo? También utilizando la regla IUPAC. ¿Qué me dice la regla IUPAC? Que en caso en que yo tenga 2 radicales que estén a la misma distancia, quien básicamente hace ese desempate es el orden alfabético. Es decir, los debo organizar por orden alfabético para que le corresponda el menor número posible. Fíjense que si yo empiezo por acá, en la posición 3 tengo un metil. Pero si me voy por acá, en la posición 3 tengo un etil y por orden alfabético está primero la E que la M. Entonces, debo enumerar de acá hacia acá. Entonces, este carbón recibirá el número 1, este otro el 2, este otro el 3, el 4, el 5 y el 6. Listo. Y ahora sí voy a empezar a nombrar. Entonces, ¿cómo me quedaría este compuesto? Recuerden que lo primero que debo escribir es la posición en la que está ubicado el radical. Siempre teniendo en cuenta el orden alfabético. Ya dijimos, E está primero que la M. ¿En qué posición está ubicado el etil? En la posición 3. Entonces, este compuesto será 3 raya etil raya, ya nombré este radical, ahora voy a nombrar este otro. ¿En qué posición ahora está este radical o esta ramificación? En la posición 4. Entonces, raya 4. ¿Qué radical es? ¿Qué nombre recibe? Metil. Raya metil.
fíjense, hasta aquí ya tengo nombrados mis dos radicales. Ahora debo nombrar la cadena principal. Son enlaces simples, es decir, que es un alcano y es decir que la terminación es ano. ¿De cuántos carbonos es mi cadena principal? De 6 carbonos. Si tiene 6 carbonos, debo anteponer el prefijo ex, ¿cierto? Entonces, ex, y como es un alcano de enlaces simples o enlaces sencillos, la terminación debe ser ano. Y este compuesto recibirá el nombre de 3-etil-4-metil-hexano. Vamos a hacer otro ejercicio para que me vayan entendiendo un poco mejor. Vamos a hacer este. No, este ya está. Bueno, vamos a hacer entonces este. A ver si me logran ver ahí la estructura. Vamos a mirar cuántos carbonos tiene este compuesto. Vamos a determinar la cadena principal, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo uno de 5. Puedo irme por acá, 1, 2, 3, no puede ser. Por allá, 1, 2, 3, 4, 5, también puede ser. ¿Qué otro? 1, 2, 3, 4, 5. Uy, esto como que me quedó. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. O 1, 2, 3, 4, 5. O 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, tengo 3 posibilidades de cadena principal. Ya dijimos que para escoger la cadena principal, debo escoger la que tenga mayor número de ramificaciones. Es decir, si yo escojo esta, ¿cuántas ramificaciones tengo? 1 y 2. Porque vea, esta va así. Esta no va pegada acá. 1 y 2. Ahora, si yo escojo esta, ¿cierto? Si yo escojo esta acá, tendría 1 y 2 ramificaciones. Si yo escojo esta, 1, 2, 3, 4, 5. Si yo escojo esta, tengo lo mismo. Esta ramificación y esta ramificación, es decir, tengo 2 ramificaciones. Puedo escoger la que yo quiera. Aquí voy a cambiar un poquito y voy a escoger otra. Escojamos por aquí esta. A ver, voy a escoger esta. Acá, acá, acá. Esta va a ser mi cadena principal. Escogí, digamos que la más compleja, pero es exactamente lo mismo. Nos tiene que dar lo mismo. Y los invito para que hagan este mismo ejercicio escogiendo otra cadena y el nombre nos debe quedar exactamente el mismo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Ya la escogí y ya sé que en mi estructura, ¿cierto? Tengo 2 radicales. Ahora, debo enumerar. Recuerden que le debe corresponder el menor número posible a los radicales. Entonces, si yo empiezo por aquí, en la posición 1, 2, tengo mi primer radical. Si empiezo por acá, en la posición 1, 2, 3, tengo mi primer radical. Fijo, aquí no hay nada que hacer. Debo empezar por este lado a enumerar. Entonces, esto me quedaría 1, 2, 3, 4 y 5. No hay nada que hacer. Ahora, para nombrarlos, recuerden una cosa, voy a nombrar primero mis radicales para que me quede mucho más sencillo. Entonces, acá, este radical tiene solo un carbón, entonces ya dijimos que el prefijo debe ser met. Como es un radical, debe terminar en il. Entonces, por aquí voy a poner el nombre pequeñito. Este es un metil. Y este otro, fíjese que este otro tiene 2 carbonos, es decir, que es et, ¿cierto? Entonces, este será un etil. Ahora bien, los voy a nombrar, a escribir ya como tal. Acá fíjense en una cosa. La regla IUPAC nos dice también que en el caso en que hayan 2 o más radicales, debo nombrarlos en orden alfabético. Entonces, ¿qué está primero? ¿La E de etil o la M de metil? La E, ¿verdad? Entonces, ¿a quién debo nombrar primero? Al etil y luego al
metil. Entonces, esto me quedaría. Primero recuerden, debo escribir la posición en la que está ubicado el radical. ¿En qué posición está? En la posición 3. Entonces, esto me quedaría 3 raya etil raya. Ya nombré este radical, ahora voy a nombrar este otro. ¿En qué posición está? 2 raya metil raya. Ya nombré mis radicales y ahora voy a nombrar mi cadena principal. Es alcano, ¿verdad? Porque tiene solo enlaces simples, pero ese alcano es de 5 carbonos, es decir, tengo que anteponer la palabra pent. Y esto me quedaría pentano. 3 etil, 2 metil, pentano. Y este será el nombre de ese hidrocarburo.